Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Fraser Berlin, soy médico generalista y reumatólogo y trabajo en Auckland, Nueva Zelanda, y trabajo allí en mis conflictos de intereses. Soy médico aquí y pago por mis propios servicios. Tengo más de 750 pacientes que sufren SED y HDS en mi clínica y he recibido ningún tipo de financiación de laboratorios farmacéuticos con respecto a los medicamentos de los que voy a hablar, y no recibo financiación de ningún tipo de fuente externa en los últimos 12 meses. La proloterapia y la terapia esclerosante, ¿qué es lo que es? Bueno, pues la proloterapia lo que significa es la proliferación de tejido, lo que significa crear más fibras de colágeno en un lugar específico. Esto también se produce cuando tenemos una lesión quirúrgica en el cuerpo y en los tejidos que tenemos. La proloterapia, por lo tanto, describe una acción que está produciéndose dentro de nuestro cuerpo con el objeto de crear nuevos tejidos de un ligamento, un tendón o otra parte de nuestro cuerpo. Así que utilizamos la acción terapéutica de la proliferación, el termo de terapia esclerosante, lo que significa inyectar una sustancia para formar nuevo tejido cicatrizante, y es lo mismo que la proloterapia, significa exactamente lo mismo, son análogos. La acción de la proloterapia es importante, ser capaz de entender la acción dentro del cuerpo, la creación de estas nuevas fibras de tejido blando. Es lo mismo independientemente de quién haga la proloterapia o los agentes que utilizan, pero el método para hacer este proceso puede ser muy diferente de un proloterapeuta a otro proloterapeuta. Algunos proloterapeutas inyectan múltiples áreas en una única ocasión, por ejemplo, en toda la espalda, y estas personas normalmente están utilizando dextrosa. Algunos otros proloterapeutas utilizan una área muy precisa, una aguja en cada vez, y nosotros pertenecemos a este segundo, y a veces ponemos 4 inyecciones en un día. Hemos llegado al momento en el que podemos trabajar en una lesión y en un desgarro. Los ligamentos también se desgarran en la parte donde está más cercana al hueso, en la entesis, así que utilizamos una aguja para entrar en ese punto de contacto con el hueso donde se produce la inflamación por este tipo de lesión. Intentamos ser muy precisos con nuestro tratamiento. Las sustancias que se utilizan para la proloterapia, bueno, pues hay una gran cantidad de distancias que se pueden inyectar, pero primero y lo más es la punción seca, que no utiliza ningún tipo de sustancia como la acupuntura, pero cuando llegamos podemos crear ciertos microdesgarros y se produce un poco de sangre, y es la sangre la que está como este agente proloterapéutico. Alguna gente utiliza suero salino, la destrosa es el agente más utilizado, y luego tenemos jabones simples como el oleato de etanolamina. Luego podemos utilizar agentes esclerosantes, triclaceclil o polidocanol, y luego el plasma rico en plaquetas, que significa que lo utilizamos los plaquetas del propio paciente, el que surge de su sangre. Utilizamos esta sangre, la extraemos el plasma que es la parte más clara, que está justo por encima de donde están los glóbulos rojos, y eso es lo que se inyecta. En mi clínica me he formado bajo el doctor Kenneth Orr hace 60 años, que intentó distintas acciones que estaban disponibles para él. No teníamos en ese momento este plasma rico en plaquetas, pero con el otro tipo de sustancias que utilizamos se dieron cuenta que los jabones más simples eran muy eficaces, porque necesitábamos menos tratamiento y necesitábamos menos tiempo para conseguir los resultados exitosos que queríamos utilizar. Y en nuestra clínica utilizamos los agentes más fuertes como tetracyclil o polidocanol, pero como vamos a ver en la presentación, parece que puede ser eficaz como agentes esclerosantes para la proloterapia para nuestros pacientes con SED. ¿Cuál es la evidencia para que todo este tipo de casos? Bueno, pues estos agentes se llevan utilizando como agentes desde hace mucho tiempo para el tejido fibroso, en venas varicosas, hemorroides, durante más de 7 años. La proloterapia se está utilizando en tejidos blandos ya durante más de 60 años, comenzando con el trabajo de George Hackett, un cirujano traumatológico que utilizamos su texto original dentro de nuestra clínica para formarnos. El sulfato de tetradeciclil se publicó como esclerosante venoso en 1946. A lo mejor se utilizaba antes, pero desde luego los registros electrónicos de la bibliografía solo nos llevan hasta el 1946. Hay más de 1.200 artículos sobre el uso de tetracyclil en estas venas y tejidos blandos, y el polidocanol también se fabricó en 1960 y también se utiliza como un buen esclerosante
reciente, con más de 1.200 artículos sobre su uso en venas y en tejidos blandos a partir de 1980 en adelante. Hay muchos estudios que han aparecido en los últimos 15 a 20 años sobre la eficacia de los agentes más fuertes en este tipo de tejidos blandos, incluyendo los ligamentos de la rodilla, de los codos, las fauces de la parte inferior de la garganta, que es la cortina que vemos al final de la garganta, donde tenemos la úvula o la campanilla, eso al final de la garganta, y cuando la ponemos más fuerte, la úvula, lo que reducimos es el riesgo de ronquidos, y también lo utilizamos en la articulación temporomandibular. La destrosa también se ha utilizado muchos años para aquellos que tienen alergia a los otros tipos de agentes. Eso no significa que no funcione, aunque significa que tenemos que poner más tratamiento. La gente con SED tiene tejidos que se dañan con mayor frecuencia, con menos fuerza, cuando se produce un accidente o una lesión deportiva. Sin embargo, estos tipos de agentes funcionan muy bien con este tipo de pacientes. Esta es una imagen de John Augustus Augustsson en 1903, que ve a Napoleón y cómo estaba luchando contra los británicos y no estaba teniendo éxito, y dice que es más fácil romper una barra individual que romper un atajo de bastones, por ejemplo. Entonces, eso es lo que teníamos que hacer con esta gente. Con mis clientes es muy difícil, o muy fácil, perdón, romper cada fibra de colágeno de manera individual, pero si están todas juntas es mucho más difícil romperlas. Y así que, ¿cuándo es lo que tenemos que hacer? Que se una. ¿Cuántos tipos de inyecciones tenemos que dar para estabilizar estas articulaciones que se dislocan en un paciente SED? Bueno, pues para averiguarlo hicimos un estudio que se ha publicado en el grupo BMJ en el año 2021, comparando el sulfato de tretacedil y las inyecciones de polidocanol en la población con síndrome Ehlers-Danlos. El objetivo del estudio era averiguar si había una similaridad o diferencia entre los dos tipos de agentes en las inyecciones de fortalecer este tipo de pacientes para estabilizar estas articulaciones que solían tener estas dislocaciones o subluxaciones. Este es un estudio retrospectivo, es decir, que vemos que lo que ha pasado en los pacientes que han venido a nuestra clínica en Lucila. Para calificarse al estudio, los pacientes tenían que padecer SED de acuerdo con el criterio de Nueva York, publicado en el año 2017. Debían tener articulaciones que se dislocasen fácilmente, bien a su propia voluntad o de manera habitual. Tienen que tener un terapia de traumaterapia y tenemos que haber venido 3 meses después de la última inyección sin ningún tipo de dislocación, y además todos tienen que tener más de 18 años de edad. Así que cuando echamos un vistazo a la población que teníamos en el momento del estudio, teníamos 250 pacientes con síndrome Ehlers-Danlos o con HSD, los que tenían SED hipermóvil o de los subtipos clásicos, que habían tenido articulaciones dislocadas también a voluntad o de manera regular, de 54 de 250, así que habían tenido un mínimo de 3 meses de seguimiento desde la última inyección de una articulación que se había dislocado. Así que teníamos 8 pacientes que seguían en tratamiento por este tipo de articulaciones dislocadas en el momento en que llevamos a cabo el estudio. Les dimos inyecciones con este sulfato de tretacedil o polidocanol que se hicieron en la parte del lado de las articulaciones donde se estaban dislocando. También utilizamos prilocaína como anestésico para diluir el agente activo, para reducir también el riesgo de los efectos secundarios. Podríamos utilizar lidocaína o para hacer esto. Creamos estas soluciones de tretacedil o de polidocanol, y los pacientes, las articulaciones de los pacientes se consideraba que se habían tratado con éxitos y las articulaciones afectadas no se dislocaban en al menos 3 meses. En alguno de los estudios, algunos llegaron a no dislocarse en 3 años. Cuando el paciente tenía más de una de las articulaciones, se había tratado, lo mínimo que teníamos que ver es que la última no se había dislocado en 3 meses después. Y vemos si los tratamientos se llevaron a cabo solamente después de las fracturas se hubiesen sanado. Las inyecciones no se podían dar si el paciente tenía una infección activa, un brote mastocitario o si tenía una vacuna que se le había puesto 2 semanas antes de este tratamiento. Las articulaciones dislocadas se volvían a colocar, se reducían antes de que se pudiesen aplicar este tipo de inyecciones, y el polidocanol se utilizó con cualquier paciente, o no se puede utilizar en pacientes con alergia al sulfuro. Así que le damos estas inyecciones en el área en un mínimo de 2 semanas, en un promedio de 4 semanas, y entre inyecciones en el punto eran necesarias, y un máximo de 4 inyecciones se dieron en un día debido a la dosis del anestésico que podíamos dar. No podíamos utilizar demasiado
anestesia porque si no podíamos tener el corazón con una taquicardia. Además, se daban en el punto de contacto con el hueso donde se produce la entesis, alrededor de la cápsula articular o en los ligamentos o en las estructuras que rodeaban los ligamentos. Aquí en la parte de la izquierda tenemos una imagen que nos muestra la cápsula articular con los ligamentos y los tendones y podemos ver que alrededor de las mismas, y ese es aquí donde estos tendones y ligamentos se insertan dentro del hueso y es allí donde nosotros llevamos a cabo la inyección. En la parte posterior del hombro también hacemos esto cerca de la cápsula articular, la inyección aquí. Y esta es también la parte de la cadera, de la parte posterior. Esa es una de las áreas que tratamos con más frecuencia porque esta gente con mucha frecuencia tienen una cadera dislocada en el ámbito posterior y de nuevo lo tratamos al lado del ligamento iliofemoral y tenemos que tener a la gente con mucho cuidado porque no podemos tratar el nervio ciático porque si no podríamos tener muchos problemas en el aspecto interior, que es mucho menos común. Utilizamos un enfoque superior, es decir, que ya hacemos la inyección desde arriba, volvemos desde un lado del hueso ilíaco porque tienen la arteria del nervio femoral justo en esta zona de aquí, no queremos dañarla. Cuando echamos un vistazo a tratar las costillas, que también se pueden subluxar o dislocar, podemos entrar desde este lado posterior intentando poner la articulación de nuevo dentro de la costilla, donde está más cerca de la superficie de la piel y vamos moviéndonos alrededor de la costilla hasta que llegamos al espacio que estamos buscando. Cuando esto está acabado, donde este área pulmonar, tenemos que utilizar un guiado por ecografía para intentar evitar alcanzar algún tipo de órgano importante. En cuanto a los resultados de los 250 pacientes que teníamos en el momento del estudio, hubo 46 pacientes que se ajustaban a los criterios de evaluación. 15 de ellos tenían SED hipermóvil y 31 de ellos tenían el subtipo clásico de acuerdo con los criterios de Nueva York. No había ningún tipo de diferencia entre si tenían síndrome hipermóvil o otro de los otros subtipos en cuanto a los resultados que tuvimos. Hubo 37 que habían sido tratados con sulfato de tetraciclina y 39 con polidocanol. Los motivos para tratar a los pacientes de manera diferente, bueno, pues aquellos pacientes que tenían alergia al azufre les tratamos polidocanol y ese es el motivo de la disparidad que existe en las cifras de los dos brazos del estudio. Las inyecciones utilizaron estos lugares anatómicos importantes. De nuevo, algunos preferían utilizar ecografía para el guiado de estas inyecciones, sobre todo cuando estábamos hablando de abordar las costillas en aquellos pacientes que no tuvieron dislocaciones, a menos que tenían una lesión mayor que se aplicaba solamente a 2 de los 46 de los pacientes. En el grupo de polidocanol hubo 36 inyecciones, alrededor de 19 articulaciones, es decir, una media de 1,9 inyecciones por área tratada, en un rango de 1,8 y una media de 2. Para el grupo de polidocanol, como habíamos dicho, esas 36 inyecciones, una media de 1,9 y una media de 2. Estadísticamente, los dos agentes eran iguales los unos a los otros. Para aquellos que estén interesados en la parte estadística, aquí son los datos. Para los estudiantes, teníamos un T de un 0,12. Cuando la diferencia estadísticamente significativa es 0,05, la diferencia significa que entre el grupo 1 y grupo 2 es 1,2. El intervalo de confianza es la diferencia de la segunda mediana con respecto a la primera mediana, que es 0,34 a 2,98. Con la suma Rand-Wilcoxen vimos que había una distribución no estandarizada que nos daba un valor P de 0,064. Cuando echamos un vistazo a esto desde el punto de vista gráfico, vemos el gráfico de probabilidades con respecto al número de inyecciones y las articulaciones que necesitábamos estabilizar. Estos diamantes son el grupo de tetradecil que podemos ver en esta línea que aparece hasta aquí. Los círculos son los de polidocanol. Sin embargo, ambos siguen el mismo tipo de arco, con solamente unos cuantos pacientes que necesitaban más inyecciones de las promedios, con un 75% de las inyecciones necesitaban 3 inyecciones o menos para conseguir esa estabilización. Todas las inyecciones eran dolorosos, todos fueron dolorosos.
y tenían un hematoma y una mala sensación entre 3 y 5 días. Normalmente el dolor estaba en la articulación adyacente. Aproximadamente se hicieron una de cada 100 inyecciones que producían un hematoma significativas. No se produjo ningún tipo de infecciones, otro tipo de eventos adversos durante el estudio. Hemos observado un 10% de cruce entre los pacientes para aquellos que no tenían esta alergia al azufre y que desarrollaron una erupción del tetraciclil, y hemos observado un 10% de riesgo de cruce a los pacientes por el hecho de que podían desarrollar una alergia a los jabones y tenían que pasarse al otro agente. La puntuación de dolor no se utilizó para medir el dolor porque este tipo de pacientes tienen muchas otras fuentes de dolor que contribuyen a sus puntuaciones de dolor total. Sin embargo, a nivel general de paciente se reducía y los pacientes acababan teniendo no dolor en las articulaciones que se estaban tratando, disculpen. Y en cuanto a la calidad de vida, también vimos una mejora. Luego hay otras lesiones y otros factores, como por ejemplo el síndrome de activación mastocitaria o el síndrome de taquicardia postural ortostática, que contribuyen a la calidad de vida, a la falta de calidad de vida, y que no podemos medir una diferencia en la específica de todas las áreas tratadas. Por supuesto, las medidas de estas diferencias las midamos en las áreas específicas que habíamos tratado. Era muy difícil y por eso no lo hicimos en este estudio. El estudio estaba viendo tratamientos pasados. Hemos dicho que era un estudio de retrospectivos. Se produjo en un único centro en el que yo estaba implicado y era el único facultativo, y los pacientes sabían el tratamiento que estaban recibiendo, así que no era un estudio ciego, y se basaba en las dislocaciones que reportaban los pacientes. No podíamos demostrar esas dislocaciones de las articulaciones y seguimos de entre 3 meses y 3 años. Sin embargo, existe una alta satisfacción reportada por parte de los pacientes como resultado de estos tratamientos, y las nuevas lesiones a veces se produjeron. No incluimos a niños por debajo de los 18 años porque es un proceso burocrático muy importante, pero sin embargo tuvimos mucho éxito tratando a niños tan jóvenes como de 11 años de edad en nuestra clínica. Los niños tienen que ser capaces de entender los beneficios de una pequeña cantidad de dolor en un periodo de tiempo para asegurarse de que van a tener mejoras en sus huesos y en sus ligamentos. Pero tenemos que tener cuidado porque si no han crecido del todo se pueden estirar un poco más. Pero hemos tenido el mismo éxito en niños que en adultos. Hemos hecho un seguimiento de 3 años, aunque estos datos todavía no se han publicado, y el análisis que hemos hecho este año sobre los pacientes en este grupo de estudios se ha llevado a cabo, y los 44 pacientes no habían tenido una recurrencia en el tiempo que hemos auditado y se mantenían, y no habían tenido ningún tipo de recurrencia por lo menos en 3 años. En esta auditoría 2 pacientes sí que habían tenido estas recaídas, y de ellos uno tuvo una lesión posterior que habían producido una subluxación, pero no una dislocación, y el otro ha seguido manteniendo la estabilidad. En cuanto a ayuda de los profesionales de salud aliados, es muy importante. La fisioterapia nos ayuda a reducir los espasmos musculares que producen la dislocación de los músculos y nos ayudan en los procesos de reactivación, que es muy importante, por ejemplo, al tratar el hombro, el evitar que el hombre se quede en un hombro que se quede tieso. Por ejemplo, podemos utilizar con ropas de compresión, con el uso de cintas kinesiológicas, y para mejorar también con la propiocepción, que es muy importante durante el momento de tratamiento también, y los masajes tienen que hacerse muy suave, aunque la gente que utilizan sus codos al masajear se pueden lesionarse, así que no lo recomendamos. Y al tratar otro tipo de lesiones, aparte de las dislocaciones, hay algunos datos que nos muestran que la proloterapia nos da mejor resultado a los cabos de 6 meses. Por ejemplo, en el tratamiento del codo de tenista, los corticosteroides suavizan los ligamentos y algunos los ponen mucho más tensos, y además pueden ser más proclives a tener un accidente, y por ese motivo hemos utilizado la proloterapia para otro tipo de no dislocaciones que se producen dentro de las poblaciones. A la hora de tratar otras fuentes de dolor nos hemos dado cuenta que la proloterapia es tan eficaz a la hora de tratar al dolor, así que cuando todas las fuentes de dolor se tratan, por ejemplo, cuando vemos el epicóndilo lateral, al tratar eso, no tratando en la parte adyacente como los ligamentos que están alrededor del radio, o por
ejemplo, la unión supinadora de este tipo de músculos que puede hacer que el dolor se irradie a la mano, o por ejemplo, unos dolores marcortes, que tenemos que tratar todas las fuentes de dolor, porque si no tratamos todas las fuentes de dolor, el dolor no desaparecer. Entonces, no nos va a desaparecer de una zona, pero va a seguir produciéndose por otras. Así que un análisis temprano de este tipo de tratamientos de fortalecedores con el sulfato de tetracidilo o polidocanol indica que son iguales a la hora de conseguir la eficacia. Los estudios sugieren que el proceso de crear colágeno hace que sea más difícil que se desgarren los músculos y se desgarren si sobre todo están unidos. Esto no se ha comprobado frente al plasma rico en plaquetas, pero aquellos que tenían plasma rico en plaquetas no han necesitado proloterapia y cuando venían a nuestra clínica. El PRP se ha utilizado para aquellos que podían tener alergia a ambos agentes y que no podían utilizar. También hemos visto que en pacientes con SEN han utilizado el PRP en los hombros utilizando los protocolos que nosotros hemos utilizado y en ese sentido han tenido unos resultados excelentes también. Por ejemplo, el pasado de dislocarse el hombro 10 veces al día sin mostrar un hombro sin ningún tipo de dislocación ni dolor en el hombro. También ha mejorado la parte craniocervical con mejoras dramáticas y hay otras pacientes que utilizan los mismos o muestran los mismos resultados utilizando el mismo tratamiento. Así que hay esperanza para la comunidad SED en general con una opción que no es quirúrgica para estabilizar las articulaciones que resultan visibles y que son exitosos. Además, es importante porque no tenemos que retratar la misma área una y otra vez. Tenemos que esperar un mínimo de 6 semanas antes de tratar. En cuanto a la interpretación, bueno, pues estamos haciendo más estudios prospectivos para confirmar los resultados de este estudio retrospectivo y aunque el tratamiento con las lesiones de tejidos blandos con la prototerapia no son nuevos, se llevan utilizando en la población SED durante más de 40 años, lo que es más importante es en aquellos pacientes que tienen dislocaciones recurrentes, que no se han estudiado anteriormente, pero con los que estamos teniendo buenos resultados. Este estudio es consistente con otro tipo de estudios que hablan de inyecciones en el tejido blando con esclerosantes. Tenemos estas personas con SED que no han tenido dislocaciones recurrentes y se pueden beneficiar de este tratamiento. El PRP puede ser un poco más caro, pero también ha mostrado signos de ser tan eficaz como estos agentes más fuertes que utilizamos con los mismos protocolos. En cuanto a los mensajes que queremos que se lleven con ustedes a casa, bueno, pues estas opciones terapéuticas se han probado en más de un médico y los resultados parecen ser iguales alrededor de todo el mundo. Tanto si estamos usando sulfato de tetradecil o polidocanol o los plasma rico en plaquetas, los resultados parecen ser parecidos. Y estos tratamientos parecen ser una opción terapéutica no quirúrgica exitosa para parar que este tipo de articulaciones que se dislocan continuamente dejen de hacerlo en el resto de la población SED. Así que les deseo a todos buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estaré encantado de contestar sus preguntas en el QIA que vamos a tener ahora. Gracias.